bien. El día de ayer estuvimos tratando el tema de la segunda parte del tema de la historia del mundo en símbolos a través del libro de Daniel, donde se nos describe el escenario de la bestia como león, de la bestia como el oso, de la bestia como leopardo, y ayer nos dedicamos bastante a tratar los símbolos del capítulo 8 de Daniel para poder evaluar la simbología del carnero de dos cuernos y la simbología del macho cabrío, que tiene tres diferentes etapas que pasan, ¿no? La primera etapa que describe el profeta en el capítulo 8 es un macho cabrío con un cuerno notable en su frente, ¿cierto? Sí. Esta sería la Grecia de ¿qué? ¿Merche? De Alejandro Magno. Y el macho cabrío de 4 cuernos, esta sería ¿cuál Grecia, Raúl? La de los 4 generales. La de los 4 generales. Y posteriormente tenemos la Grecia del cuernito pequeño, ¿cierto? ¿Cuál sería esta? La greco-romana, es decir, es el surgimiento ya de Roma, viniendo a la escena profética de las Escrituras. Prácticamente, el capítulo 8 nos trata de la caída de los medos y los persas, cómo este imperio llegó a fracasar, y del surgimiento de Grecia, su desarrollo y el surgimiento de Roma. Muy particularmente el capítulo 8 también se concentra en explicarnos las grandes atrocidades que el cuernito pequeño del macho cabrío iba a llegar a hacer en el mundo, y de lo que éste iba a llegar a ser capaz de hacer contra Dios, contra la verdad y contra el santuario de Dios, al punto que la verdad incluso iba a verse en aprieto a causa de este cuernito pequeño, de este macho cabrillo que está representando el capítulo 8 de Daniel. Ahora, para poder ir entendiendo mucho mejor el efecto que iba a tener este cuernito pequeño, porque sabemos de que en Daniel 2, en el libro de Daniel, hay dos cuernos pequeños de momento, ¿no? El cuernito pequeño de la bestia del capítulo 7 y el cuernito pequeño del macho cabrillo, que no se queda pequeño, sino que crece y se llega a ser un gran cuerno posteriormente, pero empieza como un cuernito pequeño, así lo describe el capítulo 8. También de la bestia de 10 cuernos dice que crece y se hace más grande que los otros. Sí, llegó a ser sobre los demás. ¿Sí? Entonces, nótese de que no debemos pasar por alto, ¿no? la revelación que Dios está queriendo hacer a través del capítulo 8 y de la obra que va a hacer en el capítulo 8. Si queremos entender más detenidamente la obra que Roma iba a hacer, es necesario evaluar el capítulo 8 de Daniel para poder ver con lujo y detalle todo lo terrible que iba a ser el gobierno de Roma. Es decir, tanto en su primera fase, en su primera etapa como paganos, y en su segunda fase como cristianos unificados, es decir, el papal, que se le llama el sistema papal, básicamente. Entonces, en el capítulo 8 nos describe y dice, hablando de este cuernito del macho cabrillo, versos 8, y al macho cabrillo se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, es decir, Alejandro Magno es quitado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, los 4 generales, la Grecia ya dividida, ¿cierto? Que es paralela con el leopardo de 4 cabezas. Nótese que el leopardo de 4 cabezas solo es paralelo con el macho cabrillo de 4 cuernos, no con el macho cabrillo de un cuerno, ni con el macho cabrillo del cuerno pequeño que le sale después. Solamente con el de 4 cuernos es paralelo. El leopardo de 4 cabezas.
Entonces, Había una pregunta, pero no sé si puedo. terminamos de leer y ya. Dice entonces, y de uno de ellos, es decir, de uno de esos 4 cuernos del macho cabrillo, salió un cuerno pequeño. ¿Cómo sale? Un cuerno pequeño, el cual creció mucho. Quiere decir que dejó de ser pequeño y creció, ¿cierto? Y dice, al sur, creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Versos 10 del capítulo 8 de Daniel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Dice, y parte del ejército del cielo, el ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Verso 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Obsérvese lo que iba a hacer este cuerno. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y oía un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿qué dijo? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación, o lo que le llamamos en Daniel, en Mateo, la abominación desoladora? Es la misma prevaricación de la que está tratando Daniel acá. Continuo sacrificio. Sí. Dice, y la prevaricación asoladora, se le llama aquí. En Mateo se le llama abominación asoladora. Es decir, es el mismo término que está usando. Dice, que pone el santuario y el ejército para ser hollado. Okay. Nótese todo lo que hizo este cuernito pequeño, este macho cabrío con ese cuerno grande que se engrandeció sobre los diferentes puntos cardinales de la tierra. Nótese todo lo que hizo. Se observará que las acciones de él, dice en la primera etapa, es echa por tierra el ejército del cielo y los pisotea. ¿Quién es el ejército del cielo que este cuerno echó por tierra y la pisoteó? Los santos. El pueblo de Dios, es decir, los santos que fueron masacrados por causa de su lealtad a Jesús. Pero algo más hizo este cuerno, este cuerno pequeño del macho cabrillo, a diferencia del cuerno pequeño de la bestia indescriptible. Este cuerno pequeño del macho cabrillo se levantó contra el príncipe de la fortaleza. ¿Qué quiere decir? Que bajo el gobierno de este cuerno pequeño, del macho cabrillo, murió Cristo. Es decir, en ese sentido es que se levanta contra él, es decir, lo elimina, o muere bajo su dominio. El tercer acto que hace, es quita el continuo. ¿Sí? Quita el continuo. Sacrificio, dicen. Sí, solo que vamos a ver que el asunto sacrificio no existe en la escritura original, dice el hermano Juan. Entonces, por eso he puesto solamente el continuo, de acuerdo a lo que ya hemos entendido. Ahora bien, la cuarta cosa que hace, el santuario lo echa por tierra en conjunto con la verdad. Perdón, el santuario es echado por tierra. Después también echa por tierra la verdad. ¿Cuál verdad echa por tierra? Toda la verdad que tenía la iglesia cristiana apostólica. Toda la verdad apostólica que tuvieron los apóstoles para presentarle al mundo, la echó por tierra. ¿Cuáles eran las verdades que los apóstoles proclamaban al mundo? La justificación por fe, la justificación por gracia, la doctrina de la existencia del Espíritu Santo, el bautismo por inmersión, el santuario y la obra que Cristo está haciendo en el lugar santo en el tiempo de ellos, la verdad del sábado. Todas esas 6 verdades fueron arrojadas por tierra. Es decir, quiere decir que el cuernito pequeño, ¿las qué cosa? Las aplasta. Las aplasta, las elimina, las quita. Ahora, también dice que el santuario fue echado por tierra. ¿Por qué fue echado por tierra? Hay 3 secciones del santuario
que se han desarrollado, que se van a desarrollar en todo el plan de salvación. ¿Cierto? El primer sistema, que es el primer compartimiento del santuario, que creo que todos tenemos una idea de lo que era el santuario tenía 3 compartimientos diferentes, ¿cierto? El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se realizaba en el atrio? El atrio para el bautismo, ¿no? En el atrio se sacrificaba el cordero. Ahí estaba el altar del sacrificio. Ahí es donde todos los israelitas iban y sacrificaban el cordero, ¿cierto? Luego venía el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? El lugar santo. ¿Qué es lo que se hacía en el lugar santo? Se expiaba los pecados del pueblo a través de ¿qué? De la sangre, ¿cierto? De la sangre del cordero, ¿cierto? Y se presentaba a través del incensario de oro las oraciones hacia el Redentor, es decir, para poder recibir el perdón, ¿cierto? Eso ocurría en el lugar santo. Era un trabajo diario que ocurría. ¿Me doy a entender? Ahora bien, y en el lugar santísimo, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba en el lugar santísimo? El sacerdote entraba una vez al año nada más para hacer expiación, ¿cierto? Que se le llamaba el gran día de la expiación. Ese era el tiempo definitivo donde Israel ajustaba todas las cuentas, donde Israel ajustaba todo sus pecados, y el que no ajustaba las cuentas era cortado del pueblo. Es decir, era más bien un día de juicio y de vindicación sobre el pueblo. Que tenemos los 3 lugares, ¿cierto? Ok, ¿a dónde se desarrolló el primer orden de los 3 lugares? ¿A dónde se desarrolló el primer trabajo que se hacía en el santuario? Habían 3 lugares donde se hacían diferentes tipos de rituales, ¿cierto? Primero el atrio, el altar del sacrificio afuera, el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿A dónde se iba a desarrollar la obra del atrio? De acuerdo al celestial, de acuerdo al santuario celestial. En la tierra. Quiere decir de que si en el atrio se hacía el sacrificio, ¿cierto? ¿A dónde tenía que venir el cordero a morir? A la tierra. Entonces Cristo tenía que trasladarse desde el tercer cielo y moverse hasta la tierra y ser sacrificado en la tierra, porque ese es el atrio. ¿Me doy a entender? Pero tan pronto Cristo muere, es resucitado y es llevado hacia el cielo. ¿Y entra a dónde? Tan pronto llega al cielo. Entra al servicio ya, al segundo servicio, que es el lugar santo. ¿A dónde se desarrolló la obra del lugar santo ahí en el cielo? Que era la intercesión diaria del sacerdote. ¿A dónde se desarrolló la obra del lugar santo? Se desarrolló a la diestra del Padre en el trono permanente del universo. Ahí se desarrolló. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que cuando Cristo resucita, se va y se sienta a la diestra del Padre. Ahí es donde lo vio, ahí fue donde lo vio el primer mártir, ¿cómo se llamaba? Esteban. Ahí es donde él ve a Jesucristo, que está a la diestra de su Padre. Quiere decir que en la obra del lugar santo fue desarrollada a la diestra del Padre en el trono permanente del universo. Allí fue desarrollada. Después viene la siguiente sección, que es 1844, donde va a cambiar ya el panorama. Se va a mover de la diestra, se mueve el Padre, ¿sí? Primero,
y se pone en trono en el lugar santísimo, que es otro espacio, que es otro lugar del cielo, donde se iba a desarrollar ese escenario. Se mueve el trono, es decir, se mueve el Padre y se va y se sienta en ese lugar, y después sale también Cristo y se mueve y se va y se presenta ante el Padre en ese lugar, porque iba a empezar la obra del lugar, la obra del lugar santo. Dice que uno lo siga y otro se queda para adorar. Correcto, siguen adorando ya cuando ya están aquí. Ok, muy bien. Ahora bien, cuando el texto dice que echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. No. Echó por tierra, no solamente la verdad, echó por tierra el santuario. A ver si... Dice al final del versículo 11, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Sí lo han leído, no? Muy bien. Entonces, cuando el texto dice que echó por tierra el santuario, quiere decir que cuando este cuernito pequeño está gobernando ya, es decir, ha entrado a gobernar, ha pisoteado la verdad, ha echado por tierra la verdad, que es de origen celestial, pero él la rebajó a hacer algo común de la tierra. Después de que echa por tierra la verdad, después de que quita el continuo y echa por tierra el santuario, ese segmento de eventos ocurre cuando el papado toma el poder, en el año 538. Creo que estamos claros en ese punto. Entonces, el hecho de decir que echa por tierra el santuario indica que la obra que se está realizando ya en el segundo lugar, es decir, en el lugar santo del santuario, que le corresponde ya su desarrollo en el cielo y no en la tierra, porque el cielo solamente es el atrio. Entonces, en lugar de conducir a la gente a que pudiesen ver a la obra que se está desarrollando en el cielo, en la sección del lugar santo, rebajó el sistema del lugar santo a un sistema terrenal. Es decir, condujo a la multitud a que dejaran de ver el santuario celestial en el lugar santo y lo redireccionó para que pudiesen apelar aquí en la tierra a un sistema humano, es decir, un sistema de este mundo. En ese sentido, Él echó por tierra la obra que Jesús está haciendo en el lugar santo que le corresponde ya al cielo. Es decir, convirtió el sistema del lugar santo en un sistema terrenal. ¿Cómo es que lo convierte en un sistema terrenal? El servicio del lugar santo era requerido que el sacerdote entrara al lugar santo a expiar por los pecados del pueblo, es decir, a interceder por los pecados del pueblo, ¿cierto? Y a ofrecer sacrificios, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Esa era la hora tercera y la hora novena. Esos eran los dos horarios que el sacerdote iba a hacer ese acto diario. Entonces, nótese que entonces viene y el cuernito pequeño cambia todo ese sistema. Y conduce a las multitudes a que no busquen el santuario ni a Cristo intercediendo, sino que busquen a un sacerdocio terrenal en lugar de buscar un sacerdocio celestial. Entonces levanta un sacerdocio terrenal en esta tierra. El atrio de la tierra, ¿no? Lo ha dicho. El atrio de la tierra. Que ha dicho un momento que ha dicho el cielo a la tierra para que la gente lo vea. Estás equivocado, pero bueno. Ya. Entonces, nótese que conduce al pueblo para que siga un sistema terrenal instituido por Él y haciendo ignorar el sistema celestial que se está en desarrollo tan pronto Cristo subió al cielo, que es la sección del lugar santo. Okay. Entonces, como estamos tratando de este cuernito pequeño, y todos podremos comprender y observar de que este cuernito pequeño viene desde el surgimiento de la Roma imperial, es decir, la Roma pagana, y conduce todo su desarrollo hasta la Roma papal. La diferencia entre el cuernito de la bestia indescriptible es que el cuernito de la bestia indescriptible es solamente la Roma papal, pero el cuernito del macho cabrillo no solamente es Roma papal. Es decir, surge primero que el del cuernito de la bestia indescriptible, porque este involucra o incluye el surgimiento de Roma
el desarrollo de Roma imperial y la caída de Roma imperial y el surgimiento de Roma papal y el desarrollo de Roma papal hasta su caída. ¿Sí me doy a entender? Es decir, esa es la diferencia entre el cuernito del macho cabrillo y el cuernito de la bestia indescriptible. Porque ya aparece en 538, ¿no? El cuernito de la bestia indescriptible aparece en el año 538, pero el cuernito del macho cabrillo inicia desde la caída de los griegos y el surgimiento de Roma, que fue el año, alrededor del año 63, si no estoy equivocado, cuando Pompeyo creo que fue, ¿no? Sí. En el año 63 aproximadamente, el cuernito del macho cabrillo empieza a surgir. No sé si alguien en la iglesia el sábado ha dicho que 100 y algo, ¿no? Sí, 153 ha dicho por ahí. 150, bueno, puede ser. Roma sí parece, me parece que 100 y pico años antes de Cristo. Roma. Roma me parece. Hay que buscarlo, no estoy seguro, pero vale, es que es una fecha que no sabemos ninguno, ¿no? Muy seguro. Bueno, se puede mirar en un momento ahí en internet. Puede mirar. Pero si alguien se registra y alguien se mete así y te escucha, dice, mira, no sabe ni cuándo. ¿Cómo? Es que hay que ponerlo bien. Sí. Sí, fue el año 63, no es otro. Después Roma empezó en el año 29, si no me equivoco, o 26 antes de Cristo, sube el primer emperador de Roma, que es Augusto César. Bueno, vale, no lo sabe. No estoy seguro puesto. Ok, muy bien, entonces este cuernito también dice que echó por tierra la verdad y trajo también la abominación desoladora. Es decir, él iba a ser el autor de la abominación desoladora, de la cual el mismo Jesús habló en el capítulo 24 de Mateo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? El que lea entienda, como el profeta Daniel lo dijo, y empieza a explicar los diferentes escenarios que vendrían por delante. Dice el libro de Daniel 8:27, y a causa de todos estos estragos que el cuernito pequeño del macho cabrillo realizó, dice, y yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. O sea, de todas las visiones que Daniel tuvo en relación a los diferentes escenarios de Daniel, de lo que él presenta, la visión que lo hizo incluso enfermarse al mismo Daniel es particularmente la visión de este cuerno que está saliendo sobre la cabeza de uno de los 4 reyes de los griegos. Es decir, el profeta se angustió tanto al punto que cayó enfermo, dice la escritura, y no pudo atender los asuntos del rey hasta que pudo haberse convalecido. Por eso es que la pregunta que surge allá en Daniel 8:13, 8:12, 13, 14 dice, ¿hasta cuándo durará la visión? Suena más bien como que el profeta mismo está ansiando de que ese escenario se termine, que ya no quiere seguir viendo lo que está pasando en todo lo que a él se le está presentando en la visión. ¿Me doy a entender? Es decir, fue tan fuerte esa visión, fue tan poderosa esa visión, que causó estragos incluso en la salud del mismo profeta. Ahora, en el libro de Daniel capítulo 8 verso 18 dice, y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. O sea, en su momento de debilidad viene el ángel y le dice, mira, te voy a explicar qué es lo que va a pasar al respecto. Y le dice,
porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza del primero. O sea, y al fin del reinado de esto, cuando los transgresores, es decir, el pueblo de Dios, haya llegado a su colmo, haya llegado al punto, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariedades, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Sin mano humana. Por eso que quien tumba a ese cuerno que hizo todo eso, no fue la espada de Bertier, sino que fue la espada de Dios, porque no fue con espada humana. ¿Me doy a entender? Sí, esto lo dice también del reino de los cielos, de la piedra, claro, sin mano. Claro. Es cuando está indicando que no es por intervención del hombre, es decir, no es por la fuerza del hombre que eso va a ocurrir, es por la única intervención de Dios. Es Dios quien lo va. Sí, pero trabajando también por los medios humanos. Obviamente. Así como la piedra también va a ser a través de medios humanos, 144,000 individuos. Entonces obsérvese que en toda esta descripción que nos está dando Daniel, nos está presentando una línea de tiempo. Ahí, por ejemplo, nos habla de aquel escenario cuando Constantino unió a los paganos, hizo una alianza de paz entre los paganos y entre los cristianos, y conformó un solo sistema religioso. Ahí es donde dice, y sin paz, ¿cómo es? Y con paz destruirá a muchos. Ahí ustedes también podrán ver un rey altivo. Este rey altivo, obviamente el texto no está en orden cronológico, está presentando todos los elementos y características que van a identificar este poder que está representado por el cuerno pequeño, por ese cuerno grande, por ese cuerno pequeño y posteriormente grande. Dice la escritura de que habrá un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder, dice, se va a fortalecer, mas no por su propio poder. O sea, no por su propia, no por sí mismo. ¿Cómo es que entonces se va a fortalecer? Y dice, y destruirá y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos también los destruirá. Es decir, él es el que va a causar las grandes persecuciones, va a causar los grandes estragos que tenía que causar contra el pueblo de Dios. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Ahí está hablando cuando va a fusionar paganismo con cristianismo, y va a hacer de ese engaño algo próspero para beneficio de su reino, que es lo que ocurrió con Constantino. Y dice, y su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, haciendo énfasis en la muerte que Cristo tuvo cuando el Imperio Romano estaba gobernando todavía, o más bien cuando el Imperio Romano estaba gobernando en sus primeras décadas. Dice, mas sin mano será quebrantado. Así de que aquí nos describe básicamente todo lo que Roma imperial iba a hacer y lo que Roma papal iba a hacer también. Es decir, nos presenta todo un panorama general para describirnos las dos Romas. Pero no en orden cronológico. No en orden cronológico. Está dando nada más dan detalles de lo que iba a caracterizar este poder, que iba a estar en dos secciones, tanto pagano por un lado y religioso por otro lado.
Así es de que vamos a ver, por ejemplo, algunas diferencias entre los dos cuernos. Tenemos al cuerno de Daniel 7 y tenemos al cuernito de Daniel 8. Dos cuernos que tienen varias similitudes. Por ejemplo, los dos son cuernitos pequeños, empiezan como cuernitos pequeños. Es decir, pequeños pero poderosos. Los dos se caracterizan, según los versículos que estamos viendo ahí, como poderes perseguidores. Es decir, los dos tienen la misma naturaleza. Los dos se exaltan y blasfeman. Es decir, se exaltan sobre sí mismos y blasfeman contra Dios. Los dos atacan al pueblo de Dios. Y su actividad está delineada por un periodo de tiempo en ambos lados también. Es decir, Dios les da un tiempo definido. Se extienden ambos hasta el tiempo del fin. Aunque sin poder, ya en la última parte de la escena, pero, o sea, sin poder comparado a lo que tuvieron, pero todavía se extienden hasta el tiempo del fin. Y dice, ambos son destruidos sobrenaturalmente. En otras palabras, desde el año 538, ambos son uno solo. Es decir, van como un solo cuerno, corriendo a lo largo del tiempo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Aquí está el año 538. Aquí surge el cuernito de la bestia indescriptible, ¿cierto? Aquí está el cuernito del macho cabrillo. Surge mucho antes de que este venga a la existencia. Entonces viene la línea de tiempo. En la primera sección de Roma, el cuernito pequeño del macho cabrillo es el que viene en recorrido. Él es el que está en desarrollo. Llega al año 538 y se une y es uno solo con este. Y de aquí para allá, ambos corren juntos hasta la segunda venida de Cristo. O son uno solo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Me doy a entender el asunto? Es decir, ¿no? No. Va. Sí, porque no creo porque en 1778. se acaba su tiempo, ¿no? Sí. En 1700, okay, muy bien, buena pregunta. En 1798 hay una operación, reciben una herida mortal, Sí. ¿cierto? ¿Quién recibe la herida mortal? ¿El cuernito o la cabeza? La cabeza. La cabeza. Recuerden de que el año 538 hay una cabeza metida dentro del cuerno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está una fusión. Porque tiene boca y tiene ojos, y solamente la parte del cuerpo que tiene boca y ojos es una cabeza. Sí. Quiere decir que adentro de este cuernito hay una cabeza, ¿cierto? Sí. En el año 538 ocurre un golpe, hay una separación. La cabeza es golpeada, es decir, es herida y es quitada. Pero del cuernito no se dice. ¿Cómo está quitada? No entiendo. La cabeza está herida. Herida, De la papa, En de el papa- 50 el 98. Da. 98. Ahí es quitada. Ahí en 1798 la cabeza está herida. No, yo no entiendo. En el 538, esto cuernito pequeño De la bestia. de la bestia se une con cuernito de la que representa a Macho cabrillo. Macho cabrillo. Sí. Son uno solo. Porque el cuernito del macho cabrillo es Roma imperial, Roma pagana, Que crece de uno de los cuatro. que crece de uno de los cuatro, Ya, sí. se extiende y prosigue con Roma papal. Entonces cuando llega al 538 se vuelven uno solo, uno mismo. Y consigue con Y Roma prosigue. papal hasta 1898. En 1798 prosiguen con poder y autoridad. Pero en 1798 les es quitado el poder y les es quitada la autoridad. Pero permanecen con vida. Porque el papado no fue eliminado. No ha sido muerto totalmente. Ha El sido sistema solo papal herido. no ha sido eliminado. Fue herido. Fue herido. ¿De acuerdo? Y en 1929 recupera, es decir, vuelve a sanar. Y el papado vuelve
a la vida, ¿de acuerdo? Entonces el cuernito pequeño, con su cabeza, con su boca y sus ojos, sigue y prosigue hasta la segunda venida de Cristo, como lo vamos a ver más adelante. No es eliminado, y aún hoy lo tenemos, pero no tiene poder y no tiene autoridad sobre las naciones, como lo tuvo hasta el año 1798. Sí, cuando habla de la eliminación sin mano, ¿habla de 1798? ¿O De 1798 y en la segunda venida de Cristo. de la ambas? En ambas, porque en ambas fue por intervención de Dios, no fue por intervención. 98, 798 fue con ayuda de mano, ¿cómo no? Perdón, no es 798, es 1500. No, 1500 cuando se despachó. Cuando no fue ayudado por manos humanas. De est con west, con Constantinopla con Roma, sí. Martín Lutero. Martín Lutero en 1600. 1500. Sí. 1500. Ya. Y él le dio primer golpe. Sí. Él es el que golpea, vamos a verlo más adelante. Vamos a ver los golpes que ella recibe en la siguiente bestia que viene. Sí, y aún así también 1798 ellos no tenían que luchar para quitarlo. Solo lo llevaron. Estaba quitado ya. Sí, lo vamos a observar para ver el panorama de Dios, cómo lo explica. Ok, entonces tenemos eso, ¿no? Ese cuernito pequeño, desde el año 538, ambos, es uno solo, es el papado. Es decir, representa el sistema papal. Desde el año 538 en adelante. Hasta el día de hoy. Entonces, el cuernito del macho cabrillo y de la bestia indescriptible el día de hoy, que es uno solo, es decir, están ambos uno solo, todavía está en nuestro medio. ¿Me doy a entender? Es decir, está gobernando en su territorio que se le ha sido entregado, pero no sobre las naciones, porque su hegemonía mundial llegaba hasta 1798. No obstante, la profecía dice que llega un momento por delante en que él se va a unir con otros poderes para poder conformar un sistema idéntico al que tuvieron en el año de la Edad Oscura, es decir, en el periodo de la bestia indescriptible. La imagen de la bestia. Pero eso se ve más adelante. Muy bien. Ahora yo quiero analizar algo ahora en relación a Grecia y en coordinación con el surgimiento de Roma. Grecia en la gran imagen de Nabucodonosor. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, versos 32, nos habla o nos describe la gran imagen de Nabucodonosor, ¿cierto? Y nos identifica a Grecia en una de esas partes de la imagen. Dice: su vientre y su muslo de bronce, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Son dos cosas que quiero resaltar ahí. El vientre y los muslos, es decir, la parte que ustedes están viendo de bronce, esta parte de acá. Esta parte de acá. Esa parte de acá, dice la inspiración, es griega. Y en el versos 39 nos dice algo interesante. Dice que este reino, este tercer reino, dominaría toda la tierra. De ningún otro reino se dice de eso, excepto el tercer reino. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que este tercer reino iba a llegar a dominar toda la tierra? Obviamente en el tiempo de Alejandro no dominó toda la tierra. En el tiempo de los 4 generales tampoco. Quiere decir de que el profeta, sin temor a equivocarse, está observando un evento o un proceso mucho más futuro que incluso del tiempo de Grecia, de la Grecia de Alejandro, que la Grecia de los 4 generales, e incluso la greco-romana. Es decir, se va a extender mucho más allá, al punto de que si entendemos bien la palabra dominará toda la tierra, quiere decir de que la Grecia que iba a dominar toda la tierra debe de venir en existencia en algún momento cuando todo el planeta Tierra ya está civilizado. ¿A qué me refiero yo con esto? A la cultura que va a llegar a todo el mundo.
que tenía que descubrirse un nuevo mundo para poder cumplirse esta profecía. Es decir, la parte restante de toda la tierra que faltaba, en el año, por lo menos en el año 1400, todavía no se había descubierto. Estaba ya en el proceso de descubrirse. En el año 1500, yo no me recuerdo bien cuándo es que se descubrió. 492. Ok, en ese año se descubre el nuevo continente. Español sabe. Correcto. De Colón. En ese año se descubrió el continente americano, ¿cierto? Entonces quiere decir de que esta profecía de que Grecia iba a dominar toda la tierra solo puede alcanzar su cumplimiento después que ese continente americano fuera civilizado y unificado, es decir, entre todas las naciones del mundo, para poder encontrar el cumplimiento de esta profecía. Eso quiere decir de que Grecia en realidad iba a gobernar hasta el mismo día de hoy y en los días que vienen. ¿Cómo? Si ustedes se dan cuenta en la gran imagen, en esa parte que le corresponde a Grecia, hay elementos muy significativos. Primero, la inspiración misma le da un nombre. Uno de ellos es el vientre. ¿Quiénes tienen vientre? Normalmente las mujeres, pero vamos, todos. Que bajo el término que nosotros conocemos es la mujer la que tiene el vientre, ¿no? Donde se desarrolla donde crece y se desarrolla el bebé, si no me equivoco, ¿cierto? Vale, yo no sé cómo se entiende en español, pero el vientre en romano es Sí. toda la parte que tiene aquí el proceso de... Bueno, aquí donde, en el caso de las damas, aquí es donde se forma una nueva vida, una nueva criatura. Pero también en la parte del vientre es donde llegan todos los alimentos, es decir, que cubre el estómago. Es decir, llegan todos los alimentos y es donde el estómago distribuye todos los minerales, todas las proteínas en todo el sistema de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, básicamente el estómago es un centro de operaciones donde se distribuye el alimento de todo el entero cuerpo del ser humano. El estómago es un depósito y después baja un poquito más abajo y ahí se distribuye en el intestino, ¿no? Bueno, pero igual está en la misma sección que le corresponde a Grecia. ¿Me doy a entender? Ese es el punto. Quiere decir que Grecia iba a llegarse a convertir en la fuente o en el centro, en el epicentro de distribución de todo un sistema que le iba a dar vida a la civilización subsiguiente después de ella. ¿Sí? ¿Entienden? Sí, no, y los científicos dicen igual. Claro. Entonces, todo un sistema le iba a dar vida el sistema griego. Entonces, quiere decir que las bestias de ahí para allá, perdón, los reinos de ahí para allá, y todos sin excepción, iban a llevar un sistema griego implantado en el desarrollo de sus culturas, política y su sistema de gobierno. Incluso, ustedes observarán que la quinta bestia es más griega que cualquier otra cosa. La quinta bestia de Apocalipsis 13:1 es más griega que cualquier otra cosa. Incluso, aunque tiene un poquito de los medos y persas por los pies de oso, tiene un poquito de Babilonia por la boca de león, un poquito de la bestia indescriptible por los 10 cuernos, pero tiene más griega porque el profeta dice que su apariencia era como de leopardo. Sí, la apariencia general, su cuerpo, el color y todo, era leopardo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la inspiración? Que era más griega que cualquier otra bestia que haya sido representada antes de ella. Hablando de la bestia número 5. Ahora vamos a ver. Entonces, nótese de que también decíamos de que en esta parte está el vientre. En el caso de las mujeres, en el vientre es donde se concibe la vida. Indicando así de esa manera
de que en esa parte, en esa sección o en ese reino se iba a concebir un nuevo sistema de gobierno para todo el mundo. Un nuevo sistema de gobierno universal. Por eso el profeta ha dicho en el versículo 39 que este tercer reino de bronce iba a dominar sobre toda la tierra. No sobre una parte de la tierra, sino sobre toda la tierra iba a ser envuelta en el sistema griego. Es decir, el sistema griego que iba a venir por delante. Así es de que es el nacimiento de un nuevo sistema universal que gobernaría toda la tierra. Okay, un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí, de entre los griegos y parte de lo de Roma, dice, y de Media Persia. Entonces, Media Persia dice, a la luz de la gran imagen, el león, el oso y el carnero, nos presenta la historia y su desenlace desde sus inicios, su travesía y su caída, surgiendo con el león bajo el mandato de Ciro. No se nos olvide que el león puesto de pie con el corazón de hombre no es Babilonia, sino los reyes de Medo y Persia gobernando desde la ciudad de Babilonia. ¿Me doy a entender? Dice, va surgiendo con el león bajo el mandato de Ciro, prosiguieron con el oso violento, con guerras sanguinarias. Luego en su mayor soberbia cae derrotado como un carnero delante del poder de Alejandro. Y esta caída le abre la puerta para un nuevo imperio malvado en la escena profética. Grecia, por el otro lado, representando en la gran imagen por el vientre, luego por un macho cabrillo con un gran poder, que con gran poder derrotó al carnero y tomó el control del mundo de ese tiempo. En su mayor gloria se divide en 4 partes para darle lugar a Leopardo, y prosigue en la historia configurando todo un sistema que más tarde influenciaría todos los gobiernos de la tierra. Finalmente se absorbieron entre ellos y esto abrió las puertas para el surgimiento de un cuernito en el macho cabrillo que se engrandeció por sobre toda la tierra e hizo cuanto quiso y prosperó, y de esa manera Roma sube al escenario profético. Es decir, el capítulo 8 de Daniel es para identificar el surgimiento de Roma y la naturaleza de este reino en particular. Roma es un sistema indescriptible desde el punto de vista del profeta Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo 8 al 9. Dice, seguí mirando la visión de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Y mire lo que dice, era muy diferente de todas las bestias anteriores. Esta bestia en particular era tan diferente que el profeta no encuentra ningún animal de la tierra para identificarla. Si ustedes se darán cuenta, de las 3 bestias anteriores, él dice, bueno, este parecía un león con dos alas. Del otro decía, bueno, este es un oso con 3 costillas en su boca. Del otro dijo, este es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Pero de esta no identificó si era una jirafa o si era una cebra o si era... No identificó qué tipo de animal era. El profeta no dice en ninguna parte qué tipo de animal era esta cuarta bestia. No obstante, se le da ciertas descripciones, particularidades que iba a tener esta bestia. Dice, tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores. Y tenía 10 cuernos. ¿Qué tenía? 10. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. ¿A cuánto se redujo? 7. A 7 más uno que es un chiquito. Entonces quiere decir de que esta bestia empieza con 10 y termina con ¿cuántos? Termina con 8. 7 normales y 1 anormal. ¿Por qué anormal? Porque ese octavo tenía ojos y boca, muy diferente a los otros. ¿Me doy a entender? Entonces, es decir, era una fusión de 2 poderes que se habían aglomerado en ese cuernito. Un poder religioso con un poder civil.
político. Mientras que los otros 7 eran poderes políticos nada más, que soportaban o que respaldaban a este poder religioso político. Entonces nótese que la bestia empieza con 10 cuernos y termina con 7 cuernos normales y un octavo que es un cuerno anormal. Es decir, termina con 8 cuernos. Esta bestia indescriptible. ¿Y cuándo empieza y cuándo? Ahorita vamos a ver eso. Entonces viene y dice, y vi otro cuernito pequeño, subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba con grande arrogancia. Entonces aquí tenemos a la Roma en 2 fases. Primero, la Roma imperial o pagana, que es la que conocemos, que inicia desde el año ya imperialmente, inicia desde el año 29 o 29 o 27 antes de Cristo, cuando se instala el primer emperador de Roma ya a gobernar el imperio. Posteriormente, si no me equivoco, era Augusto César. ¿Quién fue el emperador que dio el dictamen para el tiempo cuando Jesús nació de que se empadronaran los niños? Sí, Augusto. Augusto César, ¿no? Sí. Que ese es entonces el primer emperador que está teniendo Roma. Sí. ¿Sí? ¿Era Tiberio? No, ese es posterior. Entonces tenemos estas 2 fases de esta bestia. Entonces empieza desde el año 29 o 27, les voy a corroborar la fecha específica después, cuando se sienta el primer emperador a gobernar el imperio romano, y la segunda fase de la bestia indescriptible empieza desde el año 538 en adelante, cuando el cuerno pequeño ha tomado finalmente el control de toda la bestia y ha sometido a los otros reyes políticos, es decir, a los otros cuernos políticos. Búscame en Google cuándo empieza a gobernar Augusto César. ¿En qué año empieza a gobernar Augusto César? Ok, muy bien. Entonces tenemos una bestia en 2 fases. La primera fase es Roma imperial y la segunda fase es Roma papal. En la segunda fase solamente hay 8 cuernos y en la primera fase hay 10 cuernos. Estos 10 cuernos son las 10 divisiones europeas, que es lo que estábamos hablando ayer, ¿se recuerda? Son las 10 divisiones europeas. Pero observará usted de que las 10 divisiones europeas, esas 10 potencias, no prevalecieron por mucho tiempo, porque 3 de ellas fueron eliminadas. Y a razón de eso vino un cuernito pequeño que tomó el control de los otros 7. Quiere decir de que realmente Roma terminó con 7 potencias políticas y un poder religioso político que era la ciudad de Roma, es decir, Roma papal. Así es como termina la historia Roma, es decir, la fase de Roma, tanto la Roma imperial como la Roma papal. Ahora, el profeta dice de que, o aquí se nos describe, o más bien el profeta no nos describe qué tipo de bestia es, de qué origen es esta bestia en sí, o de qué naturaleza es esta bestia en sí, por varias razones. Si ustedes se dan cuenta, esta bestia primeramente comulgó con los judíos, pues comulgó con los paganos, era pagana en sí en naturaleza, es decir, su reino era pagano, pero también comulgó con los judíos, se confabuló con ellos. Cuando fueron absorbidos por el reino romano, es decir, el imperio romano, se confabula con ellos, e incluso confabulado con el pueblo judío, emprendió una gran persecución contra los seguidores de Jesús. Ustedes sabrán de que más adelante el emperador de Roma decretó muerte. Bueno, bajo el gobierno de Roma fue que Pablo fue decapitado también. Pedro también murió crucificado cabeza abajo, que era una acción muy típica de los romanos. Entonces, por un lado, respaldó a los judíos, les permitió a los judíos matar a Cristo. Por otro lado, masacró a los cristianos. Más adelante, agarra a los cristianos y obliga a los paganos a hacerse cristianos.
primeramente los paganos, como paganos, quería obligar a los cristianos a no seguir siendo cristianos. Entonces los empezó a ¿qué? A eliminar. Pero más adelante se confabula con los cristianos y obliga ahora a los paganos a que se hagan ¿qué? Cristianos. Es decir, no se entiende para dónde, cuál es el verdadero sistema de este reino, de este imperio, porque se acomodaba a lo que más le convenía, según la circunstancia. Cuando Cristo vino y los judíos exigieron la cabeza de Jesús, no hizo nada, ni tampoco intervino y le permitió a los judíos eliminarlo. Es decir, porque era lo que le convenía para mantener en sujeción al reino judío, es decir, al pueblo judío. Pero más adelante, este mismo poder, nótese, el mismo poder romano, pero ya cristianizado, quiere exterminar a los judíos. Y el papado de Roma. ¿Sabe qué dijo el papado de Roma? El papado de Roma dijo de que una de las razones o objeciones que puso para cambiar el sábado era porque no quería tener nada que ver con los judíos por haberse convertido en asesinos de Cristo. Sí, porque era la iglesia perseguida, se transformó en iglesia perseguida. Exactamente. Después, sucesivamente, vinieron diferentes escenarios. Vamos a encontrar a lo largo de la historia que los romanos en el año 70, estando en su estado imperial, eliminan a los judíos, es decir, los exterminan, y posteriormente en el año 321 fusionan a los cristianos que habían sido los perseguidos por causa de los judíos y por causa del imperio romano. Ahora los cristianos se convierten en los perseguidores de los demás, de todos los paganos y de todos aquellos que no se sometían a la religión oficial del imperio. Entonces, en resumen, esta bestia no se entendía si era pagana, si era judía o era cristiana. Si pudiésemos definir a esta bestia con uno de estos tres poderes, no podríamos definirla, porque fue pagana por un lado, se confabuló con los judíos por otro lado, y por otro lado se cristianizó. Se cristianizó mezclando con paganismo. Claro, hizo una aglomeración, ¿cuál es la palabra? Una fusión, vamos. Una fusión. De hecho, todos los templos católicos están erigidos en templos paganos. No, de hecho, la idea de templos viene de la idea pagana, de los grandes templos de magnificencia que dedicaban a los dioses paganos. De ahí viene la idea de crear templos extravagantes, es decir, templos de lujo, de la idea de los templos que se hacían para los dioses paganos. Ok, nótese entonces de que esta bestia que estamos viendo, esta bestia tiene elementos, tiene dos fases, como estamos viendo. Hay 10 cuernos y los 10 cuernos tienen una particularidad. ¿Qué es la particularidad que tienen estos 10 cuernos, a diferencia de otros cuernos que vamos a ver? Es que estos cuernos no tienen corona, indicando de que estaban subyugados, no tenían autoridad propia, estaban sometidos a alguien superior a ellos. Y la corona es sinónimo de autoridad e independencia y soberanía. Es decir, ellos no eran soberanos, sino que estaban sometidos a la voluntad de otro poder. Y también tenemos un cuernito con ojos y boca, que es en la segunda fase, muy diferente a las otras. Hay 3 cuernos que son arrancados, y finalmente la segunda fase llega con 8 cuernos esta bestia. Ahora, hermanos, estos cuernos de aquí, de esta bestia, no son los mismos que los 10 dedos, como dijimos ayer, de la imagen de Nabucodonosor. Porque estos cuernos están en la sección de las 2 piernas, no en la sección de los 2 pies.
Recuerden de que Roma imperial y papal está aquí, en las dos piernas. Y la razón por la cual son dos piernas, y la inspiración fue muy particular en eso, es para identificar los dos sistemas de gobierno que iban a regir ese imperio. Uno iba a ser imperial y otro iba a ser papal, o pagano y religioso, el otro. Entonces, aquí, en una pierna, en el pagano están los 10 cuernos de esta bestia. Y en el religioso hay 8 cuernos, en ambas secciones. ¿Me doy a entender? Ahí es donde terminan los 10 cuernos. Ahí es donde tienen su desarrollo, su epicentro los 10 cuernos. Más adelante viene la existencia de los 10 dedos de los pies de la imagen, que sí están en coordinación con los 10 cuernos de la bestia como leopardo, pero no como la bestia indescriptible. Que vamos a verlo por qué, no con esta, y por qué sí con aquella. La bestia de 7 cabezas, boca de león. Exacto.